Hola amigos, ¿cómo les va? Bien, vamos a continuar con nuestro curso de apologética católica y el tema 12, ¿sí?, que nos convoca hoy es la gran ramera, ¿sí? Vamos a hablar de la iglesia y por qué nuestros hermanos protestantes la llaman la gran ramera. Todo viene a raíz de la dichosa libre interpretación de la escritura y utilizar la palabra de Dios cada uno para traer agua para su molino. Pero bueno, vamos a ver qué intención trae el libro del Apocalipsis, porque es ahí donde está el núcleo, donde nuestros hermanos separados se fundamentan para decir que la iglesia es la gran ramera, la gran prostituta. El texto clave es: la mujer que has visto es la gran ciudad que reina sobre los reyes de la tierra. El libro del Apocalipsis 17:18. Dice: y la mujer que has visto es la gran ciudad que reina sobre todos los reyes de la tierra. Apocalipsis 17:18 se refiere a una ciudad, y una ciudad viene asociada al poder político, económico, al poder mundial, al poder temporal. Vamos a leer Apocalipsis 17:2, que nos dice: los reyes de la tierra han fornicado con ella, y los habitantes del mundo se han embriagado con el vino de su prostitución. O sea, habla de la corrupción política de la gran ciudad. Apocalipsis 17:6. Y vi la mujer que se emborrachaba con la sangre de los santos, de los testigos de Jesús, y al verla quedé profundamente asombrado. ¿Sí? O sea, no cabe duda que está hablando de Roma, ¿verdad? Se persigue a los santos, derrama su sangre. Recordemos que cuando la iglesia, cuando surge el cristianismo, cuando surge la iglesia, los 3 primeros siglos fueron siglos de persecución, que están profetizados aquí en el libro del Apocalipsis. Vuelvo a leer Apocalipsis 17:6. Y vi que la mujer se emborrachaba con la sangre de los santos, es decir, de los mártires, y de los testigos de Jesús. Testigos también los mártires. Y al verla quedé profundamente asombrado. Son las visiones del apóstol Juan, ¿sí? La gran ramera vive en el lujo, corrupción y comercio injusto. Apocalipsis 18. Vamos a ver qué nos dice Apocalipsis 18. Después vi otro ángel que descendía del cielo con gran poder, mientras la tierra se iluminaba con su resplandor. Y gritó con voz potente: ha caído Babilonia la grande, se ha convertido en refugio de demonios, en guardia de todas las clases de espíritus impuros y en nido de aves impuras y repugnantes. Además, una de las características es de la infidelidad a Dios, aliada con los poderes del mundo. Todo esto para describir, recordemos que está describiendo a Roma, ¿sí? A la Roma antigua, a la Roma pagana, a la Roma imperial. Apocalipsis 17, 1 al 5. Después vi uno de los 7 ángeles que tenía 7 copas y me dijo: acompáñame y te mostraré cómo va a ser castigada la famosa prostituta que está sentada a orilla de los grandes ríos. Los reyes de la tierra han fornicado con ella, y los habitantes del mundo se han embriagado con el vino de su prostitución. Entonces me llevó el espíritu al desierto, y allí vi una mujer sentada sobre una bestia escarlata. La bestia estaba cubierta de leyendas, blasfemias, y tenía 7 cabezas y 10 cuernos. La mujer estaba vestida de púrpura y escarlata.
el color de los reyes, ¿sí? Resplandeciente de oro y de piedras preciosas y de perlas, y tenía en su mano una copa de oro colmada con la abominable impureza de su fornicación. Sobre su frente tenía escrito este nombre misterioso: Babilonia la Grande, la madre de las abominables prostitutas de la tierra. Es decir, en ninguna parte es descrita como la esposa de Cristo. Si nosotros leemos las cartas de Pablo, vamos a encontrar ahí que no se habla así de la iglesia. Se está refiriendo a, en el Antiguo Testamento, Babilonia la Grande; en el Nuevo Testamento era la Roma imperial que perseguía a los cristianos y derramaba su sangre, y hacía orgías paganas, etc. La iglesia en la Biblia está descrita como esposa, no como ramera, y no con signos, sino con o con visiones, sino que está descrita de forma directa, explícita, no implícita. Por ejemplo, vamos a leer Efesios 5, 25 al 27, que nos dice Efesios 5, 25 al 27. Efesios 5, 25 al 27. Maridos, amen a su esposa como Cristo amó a la iglesia y se entregó por ella. Ve que tiene otra tonalidad, ¿sí? Cuando habla directamente de la iglesia acá. Y se entregó por ella para santificarla. Él la purificó con el bautismo del agua y la palabra, porque quiso para sí una iglesia resplandeciente, sin mancha ni arruga, y sin ningún defecto, sino santa e inmaculada. Vi la ciudad, por eso me parecía rara la cita, es 2, no 12, 21:2. Vi la ciudad santa, la nueva Jerusalén, que descendía del cielo y venía de Dios, embellecida como una novia preparada para recibir a su esposo. La iglesia fundada por Cristo. La Jerusalén celestial es la iglesia en el cielo. O sea, esto está en contraste con los textos que leímos anteriormente. Apocalipsis 17-18, la gran ramera es Babilonia. En la antigüedad, Roma, ¿sí? Roma pagana, no tengo nada contra la ciudad de Roma, ¿no? Porque no me refiero a la Roma moderna, que es tan pagana como cualquier ciudad, como Buenos Aires. Me refiero a otra cosa, ¿no es cierto? La Roma imperial, la Roma que daba culto a los dioses y perseguía a los cristianos. La gran ramera. Babilonia en la Biblia es símbolo del poder mundano y anticristiano, ¿sí? En el Antiguo Testamento. Yo ahora les voy a tirar las citas bíblicas porque son muy largas, son capítulos enteros, entonces se nos va a ir muy largo el video. Yo les tiro las citas bíblicas para que ustedes las lean, pausen el video y puedan leerlas. Tienen Génesis 11, Isaías 13 al 14, o sea, el capítulo 13 al capítulo 14, y Jeremías capítulos 50 y 51. Babilonia en el Antiguo Testamento, enemiga del pueblo de Dios, símbolo de un sistema que se opone al reino de Dios. En el Nuevo Testamento, salgan de ella, pueblo mío, para no ser cómplices de sus pecados. Apocalipsis 18:4, que nos dice. Enseguida hay otra voz que venía del cielo y decía: ustedes que son mi pueblo, huyan de esa ciudad para no hacerse cómplices de sus pecados ni castigados por sus plagas. O sea, esto no tendría sentido, habría una contradicción entre el apóstol San Juan y el apóstol Pablo. Es una contradicción entre el libro del Apocalipsis y las cartas de San Pablo. En la Escritura no hay contradicciones. Claramente, estas visiones de San Juan
son proféticas, se refiere a la persecución de los cristianos, se refiere a la Roma pagana, se refiere a la Roma imperial, que derramaba la sangre de los santos, se emborrachaba, hacía orgías, ¿no? Son los textos que venimos leyendo, mientras que en las cartas de San Pablo hay una descripción totalmente distinta, objetiva y explícita de la iglesia esposa de Cristo, de la iglesia esposa de Cristo. Bueno, y si llegaste hasta acá, no te olvides de dejarnos un like, un dedito para arriba, que te suscribas a nuestro canal, todo eso nos ayuda a crecer, a evangelizar, que compartas el video con tus familiares, amigos, y que toques la campanita para enterarte cuando subimos un nuevo video. Y ahora continuamos, ¿sí?, con el tema que veníamos. La iglesia es santa. Muchos dicen, ¿qué tiene de santa la iglesia si los curas son unos sinvergüenzas? Y las dos cosas son verdad. Los curas somos unos sinvergüenzas. No, mentira. Hay otros curas que son buenos. No me incluyo ahí. Pero no tenemos que confundir el pecado de los miembros con la santidad de la iglesia. Son dos cosas diferentes. Hay un concepto que yo siempre lo remarco, que es la santidad ontológica y la santidad moral. Entonces vamos a hablar ahora al respecto. Dice, uno de los errores más frecuentes es confundir los pecados de los miembros de la iglesia con la identidad de la iglesia. Cristo es santo, la iglesia es santa, porque Cristo es la cabeza de la iglesia, fundada por Cristo, salida del costado abierto de Cristo. Toda la vida de la iglesia sale del costado abierto de Cristo. Sus miembros, sí, necesitamos conversión permanente. El llamado a la conversión es una realidad latente en la iglesia. No quiero la muerte del pecador, sino que se convierta y viva. Es decir, el Señor va dando todas las oportunidades necesarias para que el hombre pueda convertirse. Segunda Corintios 4:7, tenemos este tesoro en vasijas de barro. Y primera carta de San Juan 1:8, esto es fundamental. Si decimos que no tenemos pecados, nos engañamos, porque es muy de los protestantes. Es muy de los protestantes decir, bueno, yo me he bautizado, he aceptado a Cristo en mi corazón y ya no tengo más pecados, porque creo, porque tengo fe, la sola fides, la sola fe, que es la que salva y no tiene nada que ver las obras. Hay un video muy interesante de un curita viejito que está ahí confrontando con dos testigos de Jehová. Y le pregunta a uno de los testigos de Jehová, dice, ¿usted es pecador? No, yo no soy pecador, yo me he bautizado. Pecadores son los católicos. Y pecadores somos todos, los católicos, los testigos de Jehová, los protestantes, los judíos, los ateos, todos somos pecadores. En Adán todos pecaron. Acuérdense de aquello que dice San Pablo, en Adán todos pecaron. La Biblia nunca llama a la iglesia ramera, pero sí a Israel lo llama infiel cuando rompe la alianza con Dios. Tenemos el libro del profeta Oseas, capítulo 1 al 3, y el capítulo 16 del profeta Ezequiel. A las naciones que se prostituyen por los ídolos, la iglesia en cambio es siempre llamada a la conversión, no condenada como enemiga de Dios, no condenada como enemiga de Dios. La gran ramera persigue a los santos, la iglesia los engendra. Dice el libro del Apocalipsis, repito la cita de Apocalipsis 17:6, vi que la mujer se emborrachaba con la sangre de los santos, de los testigos de Jesús, y al verla quedé profundamente asombrado. Históricamente la iglesia ha sido perseguida, no ha sido el poder perseguidor. Ha dado mártires, no los ha exterminado.
ha proclamado: hay que obedecer a Dios antes que a los hombres. El libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 5, versículo 29. El imperio romano pagano, no la iglesia, cumple literalmente la descripción de Apocalipsis 17. Vuelve ahora a describir Apocalipsis 17 la Babilonia antigua y la Roma del Nuevo Testamento, de la época del Nuevo Testamento. Ciudad dominante, era una ciudad dominante Roma porque era muy poderosa, invadía los pueblos, los sometía. De hecho, Israel estuvo muchos años dominado por el imperio romano hasta que los romanos destruyeron el templo, ¿sí?, en el año 70 después de Cristo. Roma, perseguidora de los cristianos, ya habíamos dicho, poder político y religioso corrupto, poder político y religioso corrupto. Acuérdense, como nos dice el Evangelio, Herodes y Pilatos, que estaban enemistados, Herodes, poder político religioso de Israel, y Pilato, el poder político de la Roma imperial, estaban enemistados. Pilato estaba representando al enemigo invasor, pero sin embargo, a la hora de crucificar a Jesús, dice, Herodes y Pilatos se hicieron amigos. Se hicieron amigos en entregar el poder político, religioso corrupto, es decir, no son fieles a sus convicciones, no son fieles a sus convicciones religiosas y políticas, sino que son fieles, a sus intereses personales. Porque a Pilato no le convenía un pueblo sublevado ante el emperador, podía irle mal con el emperador, y tampoco le convenía a Herodes que Jesús fuera reconocido rey Mesías, porque se veía destronado sin vergüenza de Herodes. Veamos los testimonios de los padres de la iglesia. San Ireneo de León, siglo II, identifica a Babilonia con el poder político opresor del mundo, no con la iglesia. San Hipólito de Roma ve en Babilonia el imperio que persigue a los justos, no a la comunidad cristiana. Y San Agustín, en su obra, La ciudad de Dios, distingue dos ciudades: la ciudad de Dios, que es la iglesia peregrina, y la ciudad del mundo, Babilonia, o la Roma, fundada en el amor propio hasta el desprecio de Dios, hasta el desprecio de Dios. Bien, vamos a enumerar tres errores de la acusación anticatólica. Primero, identificar la riqueza material de la iglesia con Babilonia. ¿Sí? La Biblia condena el lujo injusto, la corrupción, no la belleza ofrecida a Dios. ¿Sí? No el arte religioso que se fue gestando a través de los siglos en los distintos lugares, no en el Vaticano solamente, sino acá mismo en América, en Brasil, en Pelourinho, en Brasil, hay una iglesia franciscana que el retablo, o sea, la pared de atrás del altar, ¿sí?, está toda forrada en oro, que en su momento hicieron los esclavos, y todo tiene toda una tradición histórica. También hay mucho oro en algunas iglesias del norte argentino, y en muchos lugares del mundo hay mucho oro. Es verdad, ¿sí? Pero ese es el arte religioso, que es patrimonio de la iglesia, es patrimonio de la humanidad. No se puede enajenar, no se puede vender, no se puede hacer nada con eso más que contemplar y tratar de encontrar a Dios en la... Error segundo, confundir la institución con el pecado humano.
pecado en la iglesia, sí, desde que Cristo la fundó, y que eligió los discípulos, eligió apóstoles débiles, uno fue traidor, otro negador, inclusive había algunos que eran asesinos, los celotes, Simón Celote, uno de los discípulos de Jesús. El celote era aquel que combatía de modo sangriento contra los romanos, para sacar a los romanos de Israel. Y seguramente algunos se habría cargado Simón Celote, y sin embargo también Jesús lo llamó como discípulo, y aún así no anuló la iglesia. Jesús no eligió ángeles inmaculados para que lo siguieran, sino que quiso ser seguido por sus mismos amigos, por la gente con la cual él se rodeaba y se rodea actualmente. La iglesia es una iglesia de pecadores, es verdad, pero el fundador es santo y la impronta de la iglesia es santa. El tercer error, leer el libro del Apocalipsis en el contexto histórico ni simbólico. El libro del Apocalipsis tiene un contexto histórico, ¿sí? Literatura simbólica, está escrita para los cristianos perseguidos, y tiene muchas claves veterotestamentarias, es decir, tiene muchas claves del Antiguo Testamento también. Tiene muchas, por ejemplo, toda la descripción de la Babilonia, es una clave del Antiguo Testamento, por ejemplo, ¿sí? Conclusión clara y bíblica. La Iglesia Católica no es la gran ramera de Babilonia. ¿Por qué? Porque la Biblia identifica a Babilonia con una ciudad-poder mundano. Estamos resumiendo. Babilonia es símbolo del poder mundano, del poder temporal, del poder estatal. No es la esposa de Cristo. La iglesia es presentada como santa esposa y cuerpo de Cristo. Babilonia persigue a los santos, la iglesia los engendra. El Apocalipsis distingue explícitamente entre ramera y esposa. La interpretación patrística es unánime, no que un padre de la iglesia dijo una cosa y otro dijo otra, sino que es unánime la interpretación patrística de la escritura, ¿sí? La acusación nace siglos después, sin fundamento bíblico ni histórico. Esta acusación nace siglos después, es decir, cuando nace el protestantismo, ¿sí? Cuando nace el protestantismo, repito, lo del comienzo, gracias a la libre interpretación, se va asociando de manera incorrecta, se va descontextualizando el texto bíblico, y las palabras finales de Jesús, ¿sí? Y las palabras finales de Jesús. Yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. O sea que Jesús garantiza su presencia, la presencia divina en la iglesia. En la última cena, el Espíritu Santo que permanecerá siempre con ustedes, ¿sí? Cuando funda la iglesia sobre Pedro, el poder de la muerte y el poder del infierno no prevalecerá contra ella. O sea, termina diciendo Jesús antes de subir al cielo, y yo estaré siempre con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. O sea que en muchas partes de la Sagrada Escritura se garantiza una presencia espiritual y viva de la persona de Jesús en la iglesia, una asistencia del Espíritu Santo en la iglesia. Por eso que lo que produce fastidio es cuando, por ejemplo, el protestante, al no poder adecuar la doctrina a sus intereses personales, a su iglesia, entre comillas, porque la iglesia es la iglesia fundada por Cristo. Hoy se aparece un hombre, ¿sí? Un hombre que leyó 3 páginas de la Biblia, se puso la Biblia debajo del brazo,
¿sí? Abrió un garage, puso 4 sillas de plástico, y le metió un cartel. Iglesia tal, tal y tal. Y ya le metió el nombre. Y no es una iglesia eso. No hay iglesia ahí. No hay iglesia ahí. No hay iglesia. No hay iglesia porque si vamos de vuelta a las cartas de San Pablo, a la voluntad, a interpretar la voluntad de Cristo en la fundación de la iglesia en la persona de Pedro, ese señor que se autodenominó pastor y se puso la Biblia debajo del brazo y puso un cartel para fundar una iglesia, tendrá pasta de líder y muchos lo seguirán, pero de ahí a que eso sea una iglesia, no, no puede ser, no puede ser. La única iglesia fundada por Cristo. La iglesia, como dice San Pablo, columna y fundamento de la verdad. Columna y fundamento de la verdad. Así que bueno, mis amigos, nos estaremos viendo para la próxima, si Dios quiere. Chao amigos.